Y es importante entender que la seguridad en un 95% debería ser preventiva. Si no puedo evitar que haya delincuentes, sí puedo evitar que me escojan a mí. Vivimos con temor, con mucho miedo, lo que nos genera ansiedad, estrés de salir a la calle, de circular, por ejemplo, en la noche. Cuando tú te capacitas, empiezas a entender que no todos los delincuentes operan igual, que no todos los horarios tienen los mismos riesgos. Investigue quiénes son los enamorados, los amigos de sus hijos, porque nadie más se va a interesar en sus hijos que usted, y la función de los padres no es solo proveer, sino dar protección y también ser entrenadores de sus hijos. Sócrates no se equivocó cuando dijo la fuente de la seguridad es el conocimiento, es decir, el conocimiento te permite vencer los miedos. Bienvenidos a Más Allá del Rating, un podcast que abre las puertas y da voz a historias que a menudo pasan desapercibidas, pero realmente merecen ser contadas. Hoy decido incursionar en el mundo digital para entrevistar en este nuevo espacio a personas extraordinarias con historias impactantes. Soy María Isabel Carminiani y aquí, en Más Allá del Rating, apuesto por un periodismo más humano. Hola a todos, quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Más Allá del Rating y quiero contarles que hace unos días tuve la oportunidad de participar en un taller de seguridad y de conducción evasiva donde aprendí algunas estrategias y herramientas de autoprotección para evitar ser víctima de la delincuencia. Este taller me gustó muchísimo, me pareció muy interesante y por ello he decidido dedicar un episodio del programa a este tema crucial. Estoy convencida que la seguridad no es un problema que solo le corresponde resolver a las autoridades. También nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad de conocer ciertas herramientas para autoprotegernos. Y por ello he invitado hoy a Patricio Galeano. Él es ex miembro de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE y del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Es especialista en investigación y protección de personas. Ha sido consultor y asesor en seguridad de organismos públicos y privados en varios países y actualmente tiene una empresa que brinda capacitaciones en materia de seguridad. Además, es psicólogo clínico. Así que bienvenido, Patricio, a mi casa. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, María Isabel. Más bien para nosotros, pues, para mí en particular es un placer el estar aquí, el poder hablar de estos temas tan importantes y tan necesarios el día de hoy, ¿no? Por supuesto que sí, como conversé justamente contigo cuando terminó el taller, me gustó muchísimo y realmente quería que estés aquí para que puedas compartir con toda la comunidad de Más Allá del Rating estos conocimientos y estas estrategias para mantenerse a salvo. Primero quería preguntarte, o más bien que nos cuentes, ¿no es cierto?, toda tu trayectoria y cómo esto ha servido y te ha inspirado para ahora ayudar a otros a conocer en materia de seguridad y seguir capacitando a muchas personas, incluso como ya lo mencionaba a nivel internacional. Bueno, la verdad nunca pensé que la experiencia de la policía, yo tuve la oportunidad de ser oficial de la policía, me retiré en forma voluntaria y nunca pensé que la experiencia de haber sido miembro de la UNACE y del GIR en algún momento me iba a servir posteriormente, ¿no? Lamentablemente el Ecuador ha cambiado, ya no es el mismo país que era antes. Antes los ecuatorianos íbamos a donde nuestros hermanos colombianos o peruanos y veíamos que la realidad de ellos era un poco más dura que la nuestra, pero lamentablemente la realidad es que no. Y entonces, pues hoy más que nunca estos temas de seguridad son necesarios, son importantes trabajarlos. Pero hay algo también que es la parte difícil, y es que hay que ser objetivos. Eso para mí es muy importante, buscar esta objetividad. ¿A qué me refiero con buscar esta objetividad? Y es que hay mucha gente interesada en el Ecuador, en que el Ecuador no sea un país seguro, ¿no? Porque detrás de la inseguridad hay mucha gente que lucra de la inseguridad. Entonces hay gente, no digo que esté mal, de alguna manera es un trabajo, pero hay muchas empresas que venden cámaras, muchas empresas de seguridad. En el Ecuador hay alrededor de más de 1.300 empresas de seguridad. No todas están correctamente legalizadas, hay unas que son responsables, otras no tanto. Y esto hace que detrás de la inseguridad haya también muchísimo negocio. A eso se suma también los temas políticos, ¿no? Lamentablemente hay gente a la que le interesa que el Ecuador sea seguro, hay otros a los que no le interesa que sea seguro para hacer quedar mal al gobierno que esté de turno. Entonces esto hace que para los ecuatorianos muchas veces la información que nos llega sea sesgada, ¿no? Y a veces las estadísticas podrían estar un poco sesgadas y entonces es difícil ser objetivo. ¿A qué me refiero con ser objetivo? No podemos decir que no pasa nada, porque ya estamos viendo que sí pasa. Quisiéramos vivir en un país como Canadá, como Estados Unidos, donde los niños pueden dejar sus bicicletas y al otro día amanecen ahí.
pero no es la realidad. Entonces no podemos decir que no pasa nada, porque sí pasa. Pero tampoco podemos decir que el Ecuador es invivible, porque no es la verdad. El Ecuador sigue siendo un país muy lindo para vivir, y lo importante es que ya es necesario tener conocimientos que nos ayuden a ser preventivos. Y es importante entender que la seguridad en un 95% debería ser preventiva, y un pequeño factor, un 5% reactiva, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en la prevención. Si no puedo evitar que haya delincuentes, como tú bien dices, o sea, le corresponde al Estado, quizás a la función judicial, porque tenemos delincuentes que han sido capturados 35 veces. Entonces está claro que no es un problema de la policía, ¿no? Con todo y corrupción o cosas que pudiera haber, hay policías buenos, policías malos, de hecho son más los buenos que los malos. Pero con todo ese problema, vemos delincuentes que tienen 35 detenciones. Entonces, está claro que no es un problema solo de la policía, es un problema judicial. Pero yendo más allá de esto, si no puedo evitar que haya delincuentes, sí puedo evitar que me escojan a mí. ¿Cómo puedo evitar entonces? ¿Cómo puedo evitar que me escojan a mí? Y esa es la parte que debemos trabajar. Por supuesto, porque ya lo decías, si bien tal vez la realidad es otra, nuestra percepción como ciudadanos es diferente. Una de las preocupaciones principales, sin duda, de los ecuatorianos es el tema de la inseguridad. Vivimos con temor, con mucho miedo, lo que nos genera ansiedad, estrés de salir a la calle, de circular, por ejemplo, en la noche. ¿Cómo podemos tener este conocimiento, ¿no es cierto? ¿O qué estrategias nos podrías dar para, de alguna manera, reducir este miedo, pero también para cuidarnos, para protegernos? Sí, a ver, el primer punto que yo puedo recomendar a todas las personas que nos escuchan es, en primer lugar, tengo que trabajar en mi perfil, en el perfil de cada uno. Es decir, qué herramientas tenemos o qué tan habilitados estamos para la seguridad. Entonces, la vida nuestra es como una mesa que está apoyada en 4 pilares, ¿no? Yo les invito a que piensen en una mesa. ¿Qué sucede cuando una mesa, si tuviera una mesa una pata más corta? La mesa tambalea, o si tiene una mesa una pata más larga, la mesa tambalea. La vida de cada uno de nosotros es como una mesa que debe estar apoyada en 4 pilares. Entonces, el primer pilar es el pilar físico. O sea, a mí me dicen, Patricio, denos tips de seguridad. Y yo siempre digo, esto ya no es un tema de tips, es una forma de vida. O sea, está comprobado que una persona que tiene, por ejemplo, buena salud, buen estado físico, absorbe mejor un golpe, tiene menos riesgo de caerse, enfrenta mejor los riesgos, ¿no? Porque cuando enfrentas una situación de peligro, tu sistema nervioso central se bloquea, empieza a funcionar el sistema nervioso periférico, te pones en modo de supervivencia, el corazón late más rápido, la sangre quiere ir más rápido por las venas, pero resulta que tus venas están obstruidas por colesterol de todas las papas con cuero, los cachitos, los malos hábitos alimenticios. Hay personas que no son capaces de dar primeros auxilios a sus propios hijos. Y de hecho, está comprobado que cuando tienes un buen estado físico, incluso soportas niveles de estrés más altos, de ansiedad más altos, reaccionas mejor ante el miedo. Entonces, el primer pilar es preocuparnos por tener un buen aspecto físico. O sea, una buena salud, pero ¿quién diría, no, que está relacionado? Porque, como tú mencionas, al tener una buena salud, al tener un buen estado físico, ¿no es cierto?, podemos reaccionar de una mejor manera ante un hecho violento. Sí, y eso está comprobado. Es decir, no estamos hablando de ser atletas profesionales, no. Pero, por ejemplo, una persona pasado los 30, 40 años de edad empieza a perder un porcentaje de musculatura cada año, ¿no? Y estás menos apto para reaccionar, para correr o para cualquier cosa. Entonces, lo que promovemos es que el físico se da por 2 elementos principales. El uno es tener buenos hábitos alimenticios y el segundo es hacer actividad física, ¿no? Entonces, ese es el primer punto y por ahí empieza la seguridad. Lógicamente, hay personas que tienen problemas de salud, entonces no vamos a negar que quizás es un limitante, pero la idea es estar en el mejor estado de salud posible dentro de la realidad de cada uno que podamos, ¿no? Ese es el primer punto. Y no porque vayamos a pelear con el delincuente, que ya vamos a ir a eso, ¿no? Sí, sino, ya vamos justo a tocar ese tema porque es bastante interesante, ¿no? Y creo que nos va, lo que tú nos tienes que decir, nos va a cambiar el chip que tenemos muchos, ¿no es cierto? En cuanto a cómo debemos reaccionar. Pero entonces, la salud es el primer pilar. La salud es el primer pilar. ¿El segundo? El segundo pilar es el conocimiento.
Es decir, hoy en día ya no podemos ampararnos en el criterio popular, en la sabiduría popular. O sea, yo creo que debo hacer esto. ¿Cómo enfrentas una extorsión? Yo creo que ya no es de yo creo. O sea, hoy en día, lamentablemente, hay que tener conocimientos de seguridad. Y entonces hay que capacitarse, buscar que tus hijos se capaciten, ¿no? Y los padres son los llamados a enseñar a sus hijos de seguridad. Así como las leonas no le traen la comida muerta a los cachorros, le traen a medio matar para que el leoncito tenga que pelear, a veces termina todo aruñado, a veces no come, pero aprendió a cazar. Son los padres, los tutores o los maestros, las personas llamadas a enseñar a los menores de edad acerca de seguridad. Entonces, vemos, por ejemplo, países, todo el mundo conoce, por ejemplo, la cultura israelita, ¿no? Que los israelitas son expertos en seguridad, claro. Pero no más es que por su realidad, desde niños han sido capacitados. Entonces, para mí, la capacitación marca la diferencia entre una persona que sabe cómo actuar y alguien que no sabe cómo actuar. Entonces debemos capacitarnos, asistir a seminarios, asistir a charlas, pero muy importante transmitir estos conocimientos a nuestros hijos, ¿no? Un papá debería enseñarle a una hija cómo lidiar con un acosador, ¿no? Un papá debería enseñarle a una hija qué hacer a quitarse un hombre de encima, por ejemplo. O sea, son cosas que antes no eran necesarias en el Ecuador, pero hoy en día, por la realidad que estamos viviendo, es importante no vivir con miedo. Pero ahí viene el otro punto, y dentro de este pilar, el conocimiento hace que venzamos el miedo. La herramienta para vencer el miedo es el conocimiento. Es decir, cuando somos bebés, por ejemplo, tenemos miedo a la oscuridad. Cuando vamos creciendo, vamos entendiendo el miedo y entonces el miedo va desapareciendo. Sócrates no se equivocó cuando dijo la fuente de la seguridad es el conocimiento. Es decir, el conocimiento te permite vencer los miedos. Y mira qué interesante, en psicoterapia, cuando una persona, por ejemplo, tiene miedo a las arañas, o tiene miedo a las ratas, o tiene miedo al aleteo de los pájaros, que es un miedo más común en mujeres que en hombres, a veces decimos quizás tuvo una mala experiencia con ratas, con arañas. No necesariamente. Lo que ocurre es que el cerebro humano es bípedo. Entonces, todo tenemos dos orejas, 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. Como somos bípedos, entendemos todo en forma bípeda. Cuando vemos un animal que mueve 8 patas, es algo que lo entendemos en el consciente, pero no lo entendemos en el inconsciente. Y esto produce en unas personas miedo, en otras asco y en otras rechazo. ¿Cómo se trata en psicoterapia una fobia, por ejemplo? Es mediante técnicas psicológicas haciendo que la persona conozca el animal o el objeto al que le tiene miedo de una manera más profunda y de una manera diferente. Cuando el cerebro empieza a conocer, el miedo empieza a disminuir. Entonces, esto es llevado al campo de la seguridad. Cuando tú te capacitas, empiezas a entender que no todos los delincuentes operan igual, que no todos los horarios tienen los mismos riesgos, que no todas las calles, no todos los lugares, ni todas las ciudades tienen los mismos riesgos. Y este conocimiento te permite planificar tus actividades y por ende alcanzar un nivel más alto de prevención. Pero es súper importante lo que dices, Patricio, porque puedo dar fe. Yo recibí el taller, ya les comentaba, y desde ahí, en estos días, me he sentido con más confianza. He sentido menos miedo porque ya vamos a hablar precisamente de cómo operan los delincuentes. Y uno cuando conoce esta información, ¿no es cierto? Cuando conoce cómo debo reaccionar, realmente esto te da una paz que no puedo explicar. Realmente creo que es súper importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Tener este conocimiento, porque sin este conocimiento no sabemos cómo reaccionar. Y ha pasado y uno escucha mucho que dice, Patricio, es que me asaltaron, pero yo no sé, yo reaccioné así y no supe cómo reaccionar. Y te preguntan muchas veces, ¿qué harías cuando te asaltan? ¿Qué harías si es que te pasa esto? Y uno dice, yo haría esto, el otro y el otro. Pero cuando te pasa, reaccionas de una manera totalmente distinta. Y eso considero que se debe a esta falta de conocimiento que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos si es que no tenemos las herramientas, si no las conocemos? ¿Cómo puedo yo capacitar a mi propio hijo? Exactamente. Nadie puede dar lo que no tiene. Ajá. Igual que el amor. O sea, no puedes dar amor si no tienes amor interno. No puedes dar confianza si no tienes confianza. Entonces, la seguridad es algo también que se transmite a través del conocimiento, ¿no? Y es importante. Cuando escuchamos a un médico, por ejemplo, los médicos son personas que ante los ojos de todo el mundo son personas que han estudiado mucho, porque una carrera de medicina dura 12, 13 años. Y entonces cuando escuchas a un médico hablar, tú tienes miedo de tu enfermedad, de tu cuerpo, pero cuando escuchas hablar al médico y te transmite conocimientos, te da tranquilidad en medio de tu situación. Y los médicos transmiten seguridad y tranquilidad a través del conocimiento. No te dicen, no, tranquilo, no le va a pasar nada. No, lo que te dicen es que cuando te explican, el miedo disminuye porque tienes un plan. Igual en seguridad, cuando tenemos conocimientos, no es que
podemos garantizar que no nos va a pasar nada, pero sí podemos reducir mucho la posibilidad de que un hecho delictivo nos ocurra. Y esto nos ayuda a sentirnos más seguros, a andar por la calle teniendo un plan y hacer las cosas diferentes. Alberto Einstein decía, locura es querer tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Si el Ecuador cambió, la mejor manera de tener resultados diferentes en tu seguridad es cambiando la forma como haces las cosas. Esto ya debe ser parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Ya grandes, chicos, deberíamos conocer cómo autoprotegernos. Exactamente. Alguien me dice, Patricio, quiero que me dé unas medidas de seguridad de qué hacer un viernes a las 10 de la noche. Entonces yo le digo, no, ya es tarde, un viernes 10 de la noche es los viernes. Si vemos las estadísticas, los lunes son días más tranquilos, martes va subiendo, miércoles. El viernes tarde es el día más peligroso de la semana. Entonces, ¿qué sucede? El sábado también es un poco alto, el domingo baja y se repite el ciclo, ¿no? Eso ocurre en todas las ciudades del país. Entonces, unas más, otras menos. Pero, ¿qué sucede? Si ya sabes que el viernes es el día más peligroso y con mayor incidencia entre 3 de la tarde y 10 de la noche, lo que hay que hacer es que si puedes agendar una reunión para la mañana, hazlo en la mañana. Si tienes que agendar una reunión con un cliente un miércoles y no un viernes, hazlo el miércoles. No quiere decir que no te va a pasar en la mañana o un miércoles, pero quiere decir que vas a poder reducir la posibilidad. Y si obligatoriamente tienes que ir un viernes a las 10 de la noche, qué sé yo, a verle a tu hijo en una fiesta, ok, ya no puedes evitar, pero hay otras medidas con las que puedes complementar. Es decir... Pero es interesante lo que tú dices, y aquí haciendo un paréntesis, porque yo personalmente pensaba que quizás el viernes en la madrugada o los días durante la madrugada son los más peligrosos. Sin embargo, tú dices que hay horarios y días, ¿no es cierto?, donde se cometen más delitos. El viernes es entre las 3 de la tarde y 10 de la noche, lo que totalmente me dice, bueno, estaba equivocado. Y al tener esta información, uno, como tú dices, puede evitar. No es que uno dice, bueno, ya no voy a salir de 3 a 10, pero sabe que en estas horas tienes que estar más alerta y tomar las debidas precauciones. Sí, y es muy importante, cada ciudad es diferente. A veces las estadísticas no son fijas, por eso es importante el conocimiento, estarnos informando, buscar información y sobre todo buscar información en fuentes confiables de información. Porque a veces se comparten muchas cosas que son falsas y que no son reales, ¿no? Y no todo lo que vemos en Internet a veces es real. Por ejemplo, por ahí alguien publicó que había 1.500 casos de secuestro en el Ecuador y esto es falso, no hay 1.500. Que ha aumentado los secuestros, sí, pero no hay 1.500 casos. Hay alrededor de 100 en lo que va del año, este año, versus un 40% menos del año anterior. Pero sí hay que diferenciar. Una cosa es secuestro extorsivo y otra cosa es el secuestro express. Quizás estaban como mezcladas las cifras aquí. Sí, básicamente lo que pasó es que estaban sumando estadísticas de secuestro con estadísticas de extorsiones. Entonces la extorsión es muy diferente a un secuestro, porque en el secuestro hay privación de la libertad. Lo que pasa es que es la misma unidad de la policía que investiga secuestros y extorsiones, pero claro, decir hay 1.500 casos de secuestro hace que la percepción de los ciudadanos sea totalmente diferente. Entonces, no estoy diciendo que no haya secuestros ni que no haya incrementado el secuestro, pero es importante que busquemos información de fuentes oficiales, porque ahí, o de medios que son más serios, más responsables, porque si creemos todo lo que está en el Internet, muchas veces podemos generar un estado de miedo. Claro, esto genera una cultura de miedo, sin duda, y tengo entendido que más bien los secuestros extorsivos han bajado por el excelente trabajo que viene realizando en el país la UNACE. Sí, gracias a Dios la UNACE es una de las mejores unidades que tiene la policía, no porque yo haya sido miembro de la UNACE, pero realmente les puedo decir que mi recomendación es, si ya no pudiste evitar, en caso de que ya se materializó un riesgo, un secuestro, confíen en la UNACE, ¿no? La UNACE es una unidad con mucha experiencia, mucha tecnología y pues tienen un porcentaje muy alto de efectividad. O sea, sin dudarlo, si es que un familiar nuestro es víctima de un secuestro extorsivo, ¿no es cierto? Si ya nos llaman, lo primero que tú recomiendas hacer en estos casos es llamar a la UNACE, sin dudarlo. Sí, sin dudarlo. Yo les puedo decir, la UNACE es una unidad muy profesional y es mi recomendación. Pero ahí viene el otro punto. Estamos hablando de qué hacer cuando ya se materializó el riesgo, pero la idea es trabajar en este 95%. ¿Qué puedo hacer para que no me secuestren? Para prevenir. Para prevenir, ¿no? Es decir, indudablemente mi recomendación es confiar en la UNACE una vez que ya se materializó el riesgo, pero el 95% de la seguridad es preventiva, ¿no? Hay ciertas doctrinas que le dan un porcentaje al factor suerte.
Quizás es entendible. Yo personalmente no creo en la suerte, es algo muy personal mío. Yo personalmente pienso que hay que trabajar en la prevención y se puede prevenir. Entonces, ahí es donde empezamos con cosas, por ejemplo, debe de cambiar desde nuestra manera de caminar en la calle. ¿No? Es decir, yo voy a Quito a dar capacitaciones, voy a Guayaquil, todo el mundo sabe que Guayaquil es más peligroso que Quito, pero cuando vas a Guayaquil no ves gente que camina por la calle regresando a ver. Entonces, la diferencia entre los guayaquileños y los quiteños es que los guayaquileños saben que Guayaquil es más peligroso, pero no veo gente con una cultura diferente de No seguridad. está atenta, No, está como exactamente. distraída todo el tiempo. Incluso hay gente que camina con el celular o en el carro estás con el celular. No es que uno está pendiente viendo por los retrovisores a ver si es que alguien se acerca, o como tú dices, no es que uno camina y dice, bueno, ¿quién me sigue? ¿Quién está atrás? No tenemos esta cultura. No tenemos. Entonces, la cultura se marca por los hábitos. Y los hábitos son cotidianos y son repetitivos. Cuando a un niño le estamos enseñando a lavarse los dientes, decimos que le estamos enseñando buenos hábitos de cultura. Pero cuando este niño se lava los dientes sin que la mamá le pida que se los lave, recién podemos decir que tiene implementado el hábito. Entonces, cuando hablamos de cultura de seguridad, estamos hablando de tener pequeñas acciones y pequeños hábitos que son cotidianos, que son repetitivos y que los vamos a hacer sin que nadie nos pida que lo hagamos. ¿Cuáles son entonces Por ejemplo, actualmente estas pequeñas acciones? Uno de ellos, cuando camino por la calle, regreso a ver cada cierto tiempo. Cuando paso por un grupo de personas, miro a las manos de las personas que se me acercan, ¿no? Siempre mirar 100, 200 metros hacia adelante cuando estoy caminando. Regresar a ver cada cierto tiempo. Otro hábito de seguridad, no contestar teléfonos desconocidos, ¿no? No publicar en las redes sociales todo lo que haces, porque mucha gente dice, los delincuentes me han estado seguido. Hay un gran porcentaje de las extorsiones que los delincuentes obtienen información de las mismas publicaciones que una persona hace en el Facebook. Entonces, no abrir correos desconocidos porque te envían virus, te roban la información de tarjetas, te roban tus contraseñas. Es decir, cosas que siempre nos están recomendando, pero que muy pocas veces las tomamos como que con la seriedad del caso, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, y esto es importante que lo mencionas, Patricio, porque, como tú dices, por lo general uno va al cine, estoy en el cine, y se toma la foto y con el cine atrás, ¿no es cierto? Sí. Voy a un restaurante, estoy en tal restaurante, da toda la información que necesitan los delincuentes para hacer su trabajo. Para hacer el trabajo, sí. Y otra cosa es importante, no decimos que no usen las redes sociales. O sea, para mí la tecnología es muy buena, más bien hay que aprovecharla, pero a nuestro favor, pero hay que usarlas con inteligencia. Es decir, tú puedes publicar de arte, puedes publicar de música, puedes publicar muchas cosas, pero no publiques los lugares donde estás. O si te vas de viaje, publica que te fuiste de viaje cuando regreses. No publiques antes qué fecha te vas, a dónde te vas, porque estamos dando todo el tiempo Claro, información. hasta el pasaje sabemos publicar. Hasta el pasaje, exactamente. Y me voy de vacaciones, en qué vuelo, Entonces, qué día. Miren qué interesante, a la CIA, con toda la tecnología que la CIA tiene, les costó mucho encontrar a Osama Bin Laden. Y la razón es porque Osama Bin Laden no usaba tecnología. Es tan simple como eso. Pensaban que estaba en el desierto escondido y Osama Bin Laden estaba en una ciudad escondido, pero no usaba tecnología. Mientras menos puedan las personas saber de ti, y hay que ser objetivo, es decir, si yo estoy en una ciudad como Esmeraldas, como La Guayo, en ciertas ciudades que los índices de delincuencia son un poco más altos, y tú tienes un negocio X, ya no puedes tener la foto de tu negocio o tu foto en el WhatsApp. O sea, eso es prevención. No significa vivir con miedo, pero sí vivir con hábitos y con acciones que evitan que sea difícil saber restringir la información de uno, ¿no? Y a propósito de la información que compartimos, no solamente es en redes sociales. En el taller nos mencionabas que muchas veces damos información importante a personas que están cercanas a nuestro círculo, pero muchas veces estas personas son las que operan directamente con los delincuentes. Sí. Y este punto es muy importante, ¿no? No decimos que estamos rodeados de personas delincuentes, sino por supuesto. Que al contrario, los delincuentes son muy hábiles, ¿no? Para obtener información o sacar información. Yo, por ejemplo, cuando hago ejercicios, llamo a casas y les pregunto, disculpe, ¿con qué familia hablo? Y todo el mundo me dice, ¿con qué familia quiere hablar? Hasta ahí todas las empleadas, las niñeras o las amas de casa pasan con 20 la prueba. Pero luego yo les empiezo a meter una historia por el teléfono. Le digo, mire, yo era compañero de colegio del señor, me fui a los Estados Unidos, vengo a los años, quisiera saber de él, me dijeron que aquí vi. Ya, no se preocupe, y empiezan a darme toda la información. Entonces, hay delincuentes que son muy hábiles para sonsacar información, para hacer la conversa. Entonces,
Como decíamos antes, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, hay un principio que se llama la necesidad del saber. Es decir, si alguien me pregunta, ¿qué vas a hacer en el feriado? Yo tengo que hacer un ejercicio mental en mi cerebro. Esta persona, aunque sea mi amigo, aunque sea mi conocido, aunque sea mi compañero de trabajo, necesita saber lo que yo voy a hacer en el feriado para algo que me beneficie a mí. Si necesita saber, se lo digo. Si no necesita saber, no se lo digo. Y esto no significa que mintamos. No, significa que restringamos la información, porque es muy fácil hacerle daño a alguien que todo el tiempo tiene un parámetro, ¿no? Dicen, me han estado siguiendo, yo no necesito seguirte, si sé dónde comes todos los viernes, si no es este viernes te encuentro el siguiente. Es decir, cuando una persona publica mucho, nos vamos en la oficina, ¿no? Me voy del 14 al 18 a la playa, no estoy para nadie, ¿no? Al guardita del conjunto donde vivimos, guardita, estaré echando un ojito a la casa, me voy del 18 al 14. Claro, y resulta que regresas, el guardia se dio a la fuga, los delincuentes asaltaron 3 casas, que fue un caso que yo tuve por el estadio de la liga. Entonces vamos donde el presidente del barrio, a la empresa de seguridad, ¿qué pasó? No, a nosotros también se nos dio a la fuga el guardia, tienen documentos de ese guardia, le hicieron una visita domiciliaria, no, sabe que no, al presidente del barrio. ¿Quién le contrató al guardia? Sabe que hay barrios incluso donde era una persona que nos afilaba cuchillos por aquí y nos dio pena y le dimos del trabajo de guardia. Y a veces todos creemos que alguien lo ha hecho, pero nadie ha hecho una visita domiciliaria, nadie ha verificado dónde vive ese guardita. Entonces viene el punto que a veces los delincuentes o le sacan información o a veces incluso le presionan, le amenazan a un guardia, por ejemplo, o a un conserje o a una empleada. Sí, hemos tenido hasta casos de cajeros de bancos que los delincuentes les han amenazado para que ayuden en ciertos delitos. No se diga a personas que rodean el barrio. Entonces es mejor no dar información. No ser tan confiados. No ser tan confiados. Y esto va también para nuestro círculo cercano. Dentro del taller, unas recomendaciones que me llamó mucho la atención y que no me había puesto a pensar, pero tú decías, Patricio, también investiguemos, ¿no es cierto?, a una persona en la que vamos a entablar una relación, por ejemplo, sí. O sin querer sonar muy exagerados, pero también investiguemos a las parejas de nuestros hijos, sí. ¿No es cierto? O sea, sepamos con quién están ellos, sepamos con quién nos relacionamos, porque después nos podemos llevar una sorpresa, grandes sorpresas y terribles consecuencias. Sí, visto desde afuera se puede ver muy tóxico, ¿no? Exacto. Uno dice, no, estás viviendo así. Pero la realidad es que es mejor prevenir que lamentar. Los médicos dicen, más vale evitar que curar. Uh-huh. Entonces, lo mismo es en seguridad. Yo recomiendo a las personas que, por ejemplo, ¿qué te recomiendan las normas ahora? La norma ISO, la norma VAS, la norma OEA, todas las normas de seguridad, que antes de contratar a una persona para una empresa, hagas una visita domiciliaria, hagas unas pruebas de confianza, veas bien a quién contratas. Lo mismo ocurre a nivel familiar. Si vas a contratar una niñera para tus hijos, es momento de darte el tiempo de hacer un detector de mentiras, que es voluntario. A nadie se le puede obligar a hacerse un detector de mentiras. Es voluntario. Hacer una revisión del buró de crédito, revisar antecedentes penales. Es decir, es momento de revisar muy bien con quién haces alianzas. Pero nosotros como ciudadanos podemos acceder, por ejemplo, o buscar ayuda de la policía para someter a una persona a un detector de mentiras. No, la policía no hace ese servicio, ¿no? Pero hay empresas privadas que te dan ese servicio. Entonces, por ejemplo, hoy es más, una entrevista con un psicólogo para saber si es alguien que está apto para trabajar con niños, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo otro negocio de perritos y a la persona que me cuida a los perritos, yo le hago un test psicológico, porque hay muchas personas que dicen, yo amo los perros, y resulta que cuando les pones una cámara, ves que les patean, ves que les mojan. Es decir, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuánto más si es una persona que va a trabajar con tus hijos? Invertir en llevarle a un psicólogo que le haga un test psicológico por $30, $40 o quizás un poco más, es algo que vale la pena. Entonces, primero, yo recomiendo ver muy bien con quién hacemos alianzas, con quién hacemos negocios. Otro punto importante es que todo el mundo está preocupado de las bandas delictivas, pero resulta que encima de las bandas delictivas hay un empresariado corrupto que está lavando miles de millones de dólares en el Ecuador. Y por eso es que en el Ecuador ves que los ecuatorianos somos de los que más propiedad estamos comprando en los Estados Unidos. Se están vendiendo carros Ferrari, Maserati, Lamborghini en Ecuador, cosa que antes no pasaba. Y también algo que llama la atención es que cuando uno se va de viaje al extranjero, te dicen, los ecuatorianos tienen mucha plata, vienen a gastar muchísimo, y uno dice, no he sabido. Sí, es correcto. Entonces, no estamos en contra, lógico, de los empresarios. Hay mucha gente que ha hecho dinero legalmente con sus empresas, sus negocios, y dando trabajo a otras personas. Pero también no podemos cerrar los ojos
ojos y ver que hay mucho lavado de dinero. Y entonces esto hace que es momento a nivel de empresarios ver con quién haces alianzas. Si vas a tener un socio en un negocio, por pequeño que sea, ver muy bien quién es la persona con la que vas a hacer sociedad. Si vas a entablar una nueva relación, asegurarte bien quién es la persona con la que vas a entablar la relación. Yo cuando fui oficial de la policía tuve el caso de una señorita que era jefa de un área de crédito de un banco muy conocido aquí en el Ecuador y que nos llamó y nos dijo, mira, le detuvieron por error a mi esposo, ¿no? Y cuando yo averigüé con el comandante de esa unidad, me dijo, Patricio, él es el jefe de la banda, ¿no? Y entonces era una chica universitaria, o sea, con título profesional, ¿no? De nivel universitario, una persona aparentemente muy inteligente, y nunca supo que su esposo, estando casada 5 años con él y teniendo un hijo con él, era jefe de una banda. Wow, o sea, no sabía a qué no se sabía, dedicaba. exacto. Y yo le decía, ¿alguna vez has ido al trabajo de tu esposo? No. ¿Y a qué se dedica? Es ingeniero en sistemas y tiene contratos por aquí y por acá. Pero tenía unos carrazos. Exacto, andaba en un buen carro y ella pensaba que era ingeniero en sistemas, que hacía contratos, y en realidad nunca fue ingeniero en sistemas. Entonces, no digo que seamos tóxicos o que vivamos con miedo, pero más vale prevenir que es mejor investigar antes que después, ¿no? Y de hecho, hasta por saber si es casado, si es casada, si tiene hijos, cosas así. Igual ocurre cuando vas a hacer un negocio, una alianza. Por ejemplo, salió recién en la televisión que hay muchos ecuatorianos estafados con falsas franquicias. No, yo digo, pero ¿cómo diste tu dinero para una franquicia sin investigar antes? Entonces, ¿a qué quiero llegar? El nivel de estafa, el nivel de mentira, el nivel de extorsión, está llegando a niveles altos. Lo que hay que hacer es simplemente preventivos, investigar antes. Y muchas personas dicen, no, es que no me gusta meterme en la vida de mis hijos. Métase, porque usted es la mamá, usted es el papá, o sea, investigue quiénes son los enamorados, los amigos de sus hijos, porque nadie más se va a interesar en sus hijos que usted, y la función de los padres no es solo proveer, sino dar protección y también ser entrenadores de sus hijos. Entonces, sin llegar a ser tóxicos o algo, pero está claro que la mayoría de edad se tiene a los 18. Y es más, para la ley es a los 18, para la psicología es a los 21. Porque recién es a los 21 años que entendemos operaciones formales profundas. Entonces es importante que los papás adviertan de riesgos a sus hijos. Ahora, Patricio, hemos hablado de esta parte preventiva, pero ¿qué pasa en casos específicos? Por ejemplo, cuando ya estamos siendo víctimas de un robo, ¿cómo tenemos que reaccionar? Ese punto que tú mencionas es muy importante. Estamos hablando de que la seguridad es preventiva. Y tenemos que tener estas acciones, ¿no? De no hablar por celular mientras voy en el vehículo, mientras camino por la calle, porque, por ejemplo, cuando hablas por celular, tu cerebro tiene que hacer imágenes de lo que está escuchando, y entonces el 90% de tu atención está en la llamada y solo un 10% en el entorno. Entonces, ya hemos tocado todo este tema preventivo. Pero ahora viene esta pequeña parte, ¿no? ¿Qué pasa si ya no pude evitar? Si ya me falló la prevención y estoy en poder de los delincuentes y me han puesto una pistola, me han amenazado con algo. Es triste ver los videos que circulan por las redes sociales de personas en Quito que mueren porque le insultan al delincuente, o que se ve una señorita que se coge la cartera de una moto, le ponen la pistola y sale corriendo y le caen a patadas. Se ve un chico que le disparan con una pistola traumática en la cabeza. Entonces, uno se pone a pensar y entonces viene, ¿qué hacer cuando te están asaltando, cuando te están robando? El primer consejo que yo puedo dar es que no podemos hacer nada. La seguridad es preventiva, no reactiva. Si ya te están asaltando, tu accionar tiene que cambiar 180 grados. Obedece sin vacilar las instrucciones de los delincuentes. Nada puede ser tan valioso como tu vida. Es decir, vemos videos, circuló en las redes sociales el video de una señorita en una estación de metro que le asaltan y ella se da la vuelta y le da una paliza al delincuente. La pregunta es, una cartera, un celular no puede valer más que tu vida. O sea, el riesgo que ella decidió asumir es muy alto. Entonces, y si estamos hablando de que muchos de los delincuentes tienen personalidad antisocial, personalidad limítrofe, ¿no? Personalidad psicopática,
Entonces, entre un sano y un enfermo, el que tiene que ceder es el sano, no le puedes pedir al enfermo que reaccione. Entonces es muy importante no oponer resistencia, ¿no? Y entonces, a veces en el internet nos llegan, nos dice, aprende jiu-jitsu, aprende Krav Maga, aprende karate, la delincuencia está besada. Me da tristeza ver que en un centro comercial en Quito, un grupo de señoras están con un instructor de Krav Maga, aprendiendo a que si te quitan la cartera, metes un codazo. Señoritas que en una academia de karate veo que le enseñan a meter patadas. Y es gente teórica que no tiene experiencia real en la calle. Yo tuve un profesor de artes marciales, de hecho, como miembro del GIR, todo miembro del GIR practica artes marciales, no estoy en contra de las artes marciales, pero no es para cuando te están asaltando, te están robando, porque una cartera, un celular no puede valer más que tu vida. Y si opones resistencia, lo que va a suceder es que aumentas el riesgo de que te maten y que te pase algo, ¿no? Y a esto se suma que por ahí salió un gobierno que dijo que podemos usar armas o podemos usar el famoso gas pimienta. Y esto es un error, porque los países que han probado el uso de armas, por ahí se salen videos, ¿no? De que alguien que le logró matar a un delincuente o algo así. Pero primero, la parte legal no se ha cambiado en el Ecuador respecto al uso de armas. O sea, nadie ha cambiado eso. Y segundo, la violencia engendra violencia. Es decir, los países que han promovido el uso de armas, lo que pasa es que el nivel de violencia luego de 5 años se ha duplicado, se ha triplicado. O sea, tú estás en desacuerdo totalmente con el porte de armas y el uso de del gas pimienta o de estas pistolas que uno pone con electricidad. ¿Por qué? Porque puede generar más violencia y porque no sabemos quizás cómo va a reaccionar el delincuente. Entre un delincuente que toda su vida ha sido delincuente y una persona que recién está aprendiendo a disparar, la probabilidad que tienes de ganar es entonces es gestión de riesgos básica. Entonces yo pienso que debemos trabajar en la prevención, no en la reacción. El famoso gas pimienta, hay estudios en los Estados Unidos que incluso personas bajo los efectos del gas pimienta, como es doloroso, accionan con más violencia, ¿no? Y entonces, y de hecho a veces pasa que del susto el chisguete del gas pimienta estaba para el otro lado y muchas personas se tiran a sí mismas del gas pimienta. Entonces, yo personalmente recomiendo a la gente con sustentos técnicos de que la seguridad es preventiva, no reactiva. Si ya te están asaltando, no pongas resistencia, nada es tan valioso como tu vida. Obedece sin vacilar las instrucciones de los delincuentes, no mires de frente porque esto puede ser considerado como un desafío y entrega tus cosas. Ahora, ahí viene el punto. Si eres una persona preventiva, aunque se te estén llevando el celular, pero no tenías información tan importante en el celular, no te va a dar tanto dolor más que el dolor del aparato. Pero hay personas también que no son preventivas y andan a cargar en sus celulares miles de fotos, información sensible. Un médico me decía, Patricio, ayúdeme a recuperar mi celular, que ahí estaban las fichas de mis pacientes. Es que ahí tenemos todo, ¿no? Es como una oficina. Entonces, o descargado todas las aplicaciones de los bancos, ¿no? Una señora tenía 15 cuentas de 5 bancos descargadas ahí. Y entonces ahora los expertos en ciberseguridad te dicen que incluso ya ni siquiera la huella digital es tan confiable porque hay maneras de copiarla y engañarle a un banco. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Tener descargado solo la aplicación del banco que uses en el día a día. Claro. Y el resto seguir usando usuario y contraseña. Eso lo recomiendan los mejores expertos de ciberseguridad. Y cada cierto tiempo bajar la información de tu celular. Entonces, no te va a dar tanto dolor entregar, es decir, cuando somos preventivos, lo que hacemos es que nos sentimos más seguros y no intentamos reaccionar. Ahora, yo sí doy cursos y damos cursos de defensa personal para mujeres, para niños. Yo sí estoy de acuerdo con que una mujer debe saber defensa personal, cómo dar un golpe en los genitales, un golpe con cartera, un golpe con los tacos, pero no es para cuando te roban o te asaltan. Entonces, ¿para cuándo? Es para casos de que te quieren violar o te percatas que el móvil del delincuente no es el dinero. O sea, entonces, cuando está solamente en riesgo tu vida. Ahí uno tiene que utilizar la fuerza y pelear y tal vez utilizar el gas pimienta, no sé. O incluso te van a violar, no tienes opción. O, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Una mujer debería saber, o un niño pequeño, ¿para qué le quieren subir a un carro? Entonces un niño pequeño debe aprender ciertas técnicas de defensa personal. Pero es muy importante no perder el norte sobre esto, de no oponer resistencia, porque yo veo videos donde se ve que le enseñan a la gente que en el Parque La Carolina, si te cogen los delincuentes, te das la vuelta, le metes una patada. O sea, eso es algo teórico, no real. Y yo digo, pues yo tuve un profesor de artes marciales que murió en un asalto. Entonces, con una pistola 9 milímetros. Y hay oficiales de la policía que han fallecido
¿Por qué? Por oponer resistencia en un asalto, ¿no? Que el delincuente le ve a una persona grande y lo que hace es ponerle la pistola a su hijo. Entonces la persona confiada en que sabe defensa personal reacciona, le logra quitar el arma al delincuente, pero no vio que había un segundo delincuente por la espalda y murió delante de su esposa, su hijo y su suegro en un centro comercial en Quito. Claro, es que no sabes primero cómo va a reaccionar el delincuente, pero tampoco sabes cómo está conformado, ¿no es cierto?, ese robo. Él capaz que está con otras personas a su alrededor y esas personas incluso te pueden agredir. Y esto es súper importante también lo que mencionas, Patricio, porque uno dice, a ver, si es que a mí me van a asaltar, ¿no es cierto?, no sabes cómo reaccionar porque no tienes todo este conocimiento, pero dice, yo le atropello al delincuente, yo le paso por encima, no sé, y tomas este riesgo sin saber que esto puede ser sin duda contraproducente. En el taller también vimos la conducción evasiva. Uno tiene, o lo recomendable, ¿no es cierto?, es escapar de retro, ¿no es cierto?, no tratar de huir agrediendo a los delincuentes, pero si una vez que ya te atrapan, por decirlo de alguna manera, uno tiene que colaborar. Exactamente, debemos estar preparados para escapar de la delincuencia mientras podamos hacerlo. Por ejemplo, la primera ya hablábamos de cambiar la forma como hacemos las cosas, siendo preventivo. Segundo, si veo que me va a pasar algo, pues lo que hago es me voy, me paso de lugar, manejo un poco más rápido, trato de romper las vigilancias. Pero si ya no pude evitar y estoy en poder de los delincuentes, pues no me queda más que no oponer resistencia. Nada es tan valioso como la vida, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que yo puedo decir? Vamos a tener tranquilidad en la medida de que la seguridad no es algo que podemos diseñar para todo el mundo. Lo que para una persona aplica, quizás no aplica para otra. Entonces la seguridad tiene que estar diseñada para cada persona, para la actividad de la persona. Segundo, entender que debemos trabajar en la prevención, no en la reacción. Es decir, dejar de dar información, dejar de andar a llevar tanta información, dejar de publicar tanta información. Y aprender las cosas buenas aún de los malos. Por ejemplo, los mejores delincuentes, entre comillas, mejores, no le dicen a sus mejores compañeros de la banda de delincuentes dónde van a estar en la tarde, porque saben que sus mismos compañeros pueden ser informantes de la policía o venderse a otras bandas. Entonces, estas cosas buenas hay que aprender aún de los malos. Y tercero, si ya no pude evitar, tengo que capacitar a mis hijos, a mi familia, para no oponer resistencia. Entregar todo, nada es tan valioso como la vida, y entonces tengo más opciones de salir bien librado, ¿no? Y todo este conocimiento, algo importante que tú nos mencionabas también en el taller, es que se almacena en nuestro subconsciente. Y Sí. que en el momento que necesitamos reaccionar, ya vamos a saber cómo hacer. Ahí tocaste un punto muy importante que se me estaba yendo y es de que muchas personas en un momento de un secuestro o de un intento de asalto reaccionan como no esperaban reaccionar. Y está comprobado científicamente que cuando tenemos que actuar y no tuvimos tiempo de pensar, el cuerpo actúa por lo que está guardado en el inconsciente. Entonces la mejor manera de prepararnos es conversar. Conversar con tu esposa o con tu esposa, ¿qué harías si me secuestran? ¿Qué harías ahorita si nos asaltan? Entonces muchas personas dicen, no, cállate, toco madera, no hables de eso. Es mejor hablar para tener un plan y se va alimentando tu inconsciente. Los boxeadores cuando suben a un ring empiezan a pegar en el aire y uno dice, no, qué lamparoso el boxeador. No, no es de lamparoso, lo que está haciendo es alimentando el inconsciente. ¿Para qué? En medio de la pelea hay ruido, hay sangre, hay dolor y el cerebro no piensa, actúa por reflejo. Igual es en la seguridad. Si estas cosas las conversamos, las practicamos, entrenamos defensa personal con nuestros hijos, no para los asaltos y robos, sino para, como habíamos dicho, hacemos memoria muscular, tenemos mejores opciones de reaccionar bien ante una situación. Ahora, para ir cerrando ya, Patricio, quisiera que dirijas un mensaje a la comunidad de Más Allá del Rating para que de alguna manera pueda vivir sin miedo, ¿no es cierto?, sin tanto estrés, con todo este conocimiento que les has compartido hoy, pero sobre todo quisiera que les puedas dar un mensaje para que toda esta información sea parte de nuestra cultura y que se convierta en un estilo de vida, como tú lo decías. Bien, en primer lugar les felicito por tocar estos temas, ¿no? Les felicito porque lo están tocando desde un punto de vista preventivo, no reactivo. Ahorita, desde mi punto de vista, no es momento de comprar armas, de blindar carros, ni nada por el estilo, porque eso te trae primero una ansiedad de ¿y qué más tengo? ¿Y qué más? No, más bien mi mensaje es tenemos que vivir dentro de la realidad del Ecuador con tranquilidad, con conocimiento, no con miedo. El miedo no es bueno porque nos inmoviliza. Segundo, no dejen de hacer las cosas que están haciendo, no cambien su forma de vivir, o sea, sigan yendo a trabajar, a estudiar con tranquilidad, con confianza. Lo que debemos hacer es desarrollar conocimientos para ser preventivos. Y tercero,
decirles que debemos estar psicológicamente bien, porque de nada sirve que yo como experto en seguridad te diga que dejes de hablar por celular y todo. Si tienes a lo mejor una pareja muy celosa, alguien que no has pagado la pensión de tus hijos, tienes deudas hasta acá, emocionalmente no estás bien. Entonces una manera de estar tranquilo en la calle es tener tu aspecto emocional y psicológico saludable. Entonces estás más tranquilo, porque la ansiedad, el estrés y la depresión son primos hermanos y nos hacen daño. Finalmente, lo que puedo decirles es que la fe y el miedo son hermanos, ¿no? Solo que ambos se centran en el futuro, solo que la fe piensa que va a pasar algo bueno y el miedo piensa que va a pasar algo malo. Entonces debemos vivir con fe, debemos vivir con tranquilidad, pero esta tranquilidad no fundada en cualquier cosa, sino fundada en una forma de vida, en hábitos cotidianos, y esto me da tranquilidad para saber cómo vivir en un país que sigue siendo bonito para vivir. Me quedo con esa frase, Patricio, de vivir con fe y no con miedo. Y gracias, porque considero que toda la información que nos has dado hoy es muy valiosa. Muchas gracias a ti, María Isabel, y pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos miran. Les invito a andar despiertos, a andar alertas, pero sobre todo a estar tranquilos, a vivir con fe y no a vivir con miedo. Y les felicito por tocar este tema tan interesante y tan importante hoy en día de la seguridad. Por supuesto que sí, tenemos que hacer de la cultura de seguridad parte de nuestras vidas para evitar, para reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia y sobre todo para vivir con menos miedo. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Más Allá del Rating. Como siempre, no se olviden de dejarnos sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Un abrazo grande.